Buenos días a todos, soy la ingeniera Jacqueline Burgos y el día de hoy daremos inicio a la clase 4, la cual lleva el nombre de propiedades periódicas de la tabla periódica. Los objetivos que abarca esta videoconferencia son que el estudiante pueda conocer la tabla periódica, desde sus primeros esfuerzos para lograr una organización de los elementos hasta lo que tenemos ahora como tabla periódica. Clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides, conocer la notación numérica de la tabla periódica y conocer también el orden de los elementos representativos en la tabla periódica según sus niveles de energía, los electrones de valencia, así como poder caracterizar estos elementos representativos por grupos. También se busca que el estudiante pueda conocer las propiedades periódicas de los elementos, predecir el comportamiento y las características de estos. Estas propiedades que se van a ver son la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el radio atómico, el radio iónico y la carga nuclear efectiva. También se va a ver lo que es la diferencia, o sea, que el estudiante pueda diferenciar entre los términos valencia y número de oxidación. Comenzaremos la clase estudiando un poco la historia sobre la tabla periódica, porque siempre es bueno saber de dónde provienen las cosas para encontrarle sentido a lo que utilizamos ahora en día. Todo comenzó en el siglo XIX, en donde los químicos de ese tiempo hicieron notables esfuerzos por organizar los elementos de una manera más precisa y compacta, utilizando únicamente la información de las masas atómicas y algunas propiedades físicas y químicas que se conocían en ese entonces, porque recuerden que la mecánica cuántica para esos momentos todavía no se había descubierto. En nuestro viaje al pasado, veremos el trabajo de Johann Dobereiner, John Newland, Dmitri Mendeleev y Henry Moseley. Todo comenzó con el trabajo del químico alemán Johann Dobereiner en 1829. Este científico se dio cuenta que existían similitudes en cuanto a propiedades entre diversos grupos de tres elementos, que es lo que podemos observar aquí. Grupos de tres elementos. Y a estos grupos él les llamó tríadas. Estas tenían dos características muy interesantes, y es que tenían una cierta similitud en la masa atómica y las propiedades físicas y químicas. Él observó que el elemento que está en medio, tenía propiedades y masa atómica intermedias. Es decir, que este elemento de aquí era la mitad de estos dos. Más que la mitad, un promedio. Dobereiner también descubrió otras triadas, tales como la del cloro, el bromo y el yodo, que de esto es esta imagen que ustedes pueden ver aquí. Es una representación de los elementos. Y otra triada que encontró fue el azufre, el selenio y telurio. Otros químicos se vieron motivados por estos descubrimientos y ellos encontraron todavía más triadas y comenzaron a hacer tablas en donde ellos pretendían relacionar las triadas entre sí. Pero muchas de estas contribuciones no fueron necesariamente correctas, ya que ellos se basaban en comparar la masa atómica de dichos elementos y casi no tenían en cuenta sus propiedades. Entonces se abandonó la idea, pero ayudó muchísimo a que los químicos determinaran con mucha más precisión la masa atómica de los elementos que existían en ese entonces. Luego, en 1864, John Newland, un químico británico, señaló que era posible ordenar los elementos químicos
en una tabla con 8 columnas. Aquí estas son 8 columnas, compuestas de 7 elementos por columna, lo que pueden ver hacia aquí abajo. Estos están dispuestos según su masa atómica creciente. Él se dio cuenta de que estos elementos así ordenados repetían sus propiedades en un ciclo de 8 elementos. Es decir, que si nosotros contamos desde aquí el hidrógeno, contamos 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número 8 va a tener propiedades físicas y químicas similares al primero. Newlands les llamó a esto la ley de las octavas y lo vinculó con la música. Pues él decía que si nosotros partimos de cualquier nota musical, por ejemplo un do, 7 notas después encontraríamos otro do. Lastimosamente este modelo no tuvo mucha credibilidad por la comunidad científica, ya que la ley no se aplicaba correctamente para los elementos que tuvieran mayor masa que el calcio, y tampoco se era capaz de predecir elementos que aún no fueran descubiertos con ella. Unos años más tarde, en 1869, cuando solo se conocían 66 elementos, el químico ruso Dmitri Mendeleev demostró que las propiedades de los elementos se podían ordenar según su masa atómica creciente. El diseño de su tabla tenía 8 columnas, estas de aquí, y con el propósito de que todos los elementos se ajustaran a este orden que él había propuesto, fue necesario dejar varios espacios vacíos. Mendeleev propuso que estos espacios correspondían a elementos desconocidos que todavía no se habían encontrado, y sugirió que las propiedades de los elementos faltantes podían predecirse en base a la química de los elementos vecinos. Y es así como planteó la existencia de 2 elementos, a los cuales llamó EK-aluminio y EK-silicio, que son estos que están aquí. En sus predicciones, él dijo que la masa atómica del EK-aluminio era 68 UMA. Recuérdense que UMA es unidad de masa atómica. Y que la masa atómica del EK-silicio era 72. Además de predecir estos datos, también encontró la densidad, el punto de fusión, la fórmula de óxido y la fórmula de cloruro para estos 2 elementos. Años más tarde, cuando se descubrió el galio y notó que las propiedades coincidían significativamente con las que él predijo para el EK-aluminio, se dio cuenta de que su tabla periódica funcionaba. No solo ordenaba los elementos químicos que para ese entonces existían, sino que podía predecir los que aún no se habían descubierto. Sin embargo, a pesar de todas estas buenas características, esta tabla presentó varios problemas. El primero es que los elementos no siempre encajaban de acuerdo en el orden de masa atómica creciente. Segundo es que hubieron un par de elementos como el olmo y el samario que habían sido descubiertos en ese tiempo y no se pudieron ubicar correctamente dentro de la tabla periódica. También habían ocasiones en que los elementos del mismo grupo eran muy diferentes en reactividad química, sobre todo si nosotros observamos esta primera línea, en donde tenemos compuestos como litio, sodio, potasio en la misma fila que el oro. Y ya que para ese entonces solo se conocían 66 elementos, cuando se descubrieron finalmente los gases nobles, no había un espacio para ellos. Entonces esta tabla periódica se tuvo que mejorar. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Posteriormente, en 1913, Henry Moseley, un físico inglés,
realizó un experimento, el cual consistía en hacer incidir unas de electrones de alta energía en un elemento. Entonces los átomos de este elemento emitían rayos X, y él se dio cuenta de que todos los elementos del mismo tipo tenían rayos con longitud de onda característico. Es decir, si él estaba analizando el calcio, todos los datos que recogía en sus experimentos, a pesar de tener distintas muestras de este elemento calcio, las longitudes de los rayos X eran las mismas. Entonces Moseley, haciendo uso de esta ecuación que él planteó, encontró un resultado de un número entero, el cual coincidía con el número de cargas positivas del átomo de ese elemento, es decir, que coincidía con la cantidad de protones, y a ese número entero le dio el nombre de número atómico. En esta gráfica de aquí, esta presenta lo que es la frecuencia en Hertz versus el número atómico. Y esta línea de aquí es donde se puede observar el orden de los elementos según el número atómico creciente. Más tarde, otros científicos se ocuparon de organizar los elementos con este nuevo descubrimiento. Es decir, que organizaron a los elementos por número atómico creciente, y al completar la tabla se dieron cuenta de que todas las irregularidades que presentaban las anteriores tablas ya no existían, y que se lograba definir con exactitud los espacios de la tabla para los que aún era necesario encontrar elementos, porque recuerde que en esa época no se habían encontrado todos los que se conocen ahora, y es muy probable que con el tiempo descubran más. Claro que lo más seguro es que sean sintéticos. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la tabla periódica y cómo se representan los elementos en ella. Los elementos se representan mediante el uso de este cuadro, y en ese cuadro se tienen de manera general, porque hay tablas periódicas que tienen más información. Todas tienen que llevar lo que voy a detallar a continuación, que es el número atómico. Recordarles que el número atómico es la cantidad de protones que tiene un elemento. Lleva el símbolo químico del elemento, que consta de una o dos letras. La primera siempre mayúscula, y en caso de tener una segunda letra, esta es minúscula. Luego sigue la masa atómica promedio, que como dice su nombre, es el promedio de todas las masas de los isótopos del elemento que se presenten en forma natural. Continuando con la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica recibe ese nombre debido a que muestra de forma gráfica cómo ciertas propiedades de las sustancias químicas se repiten después de intervalos regulares. Esta tabla no solo funciona en el ámbito químico, sino que trasciende a otras disciplinas, tanto la física como la biología, y es de una gran utilidad para todos, pues presenta los elementos químicos de una manera que es ordenada, es resumida y facilita la consulta rápida de las propiedades de dichos elementos. Esta es la tabla periódica más reciente que se tiene, y está ordenada de acuerdo al número atómico creciente. Una de las características que quiero señalar es que esta tabla se divide en periodos y en grupos o familias. Entonces, ¿qué es un grupo? El grupo es una columna, esta de aquí, que reúne a todos aquellos elementos con características similares en sus propiedades, tanto físicas como químicas. Y esto es debido a que todos los elementos que están aquí comparten el mismo número de electrones en la capa externa. Por ejemplo, todos los elementos que están en este primer grupo tienen un solo electrón en su capa externa. Existen 18, del 1 al 18,
grupos en la tabla periódica. Y esta es la numeración que nosotros vamos a ocupar porque es la que ha establecido la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahora continuaremos con el concepto de periodo. El periodo consiste en 7 líneas, van desde aquí, desde 1 hasta el 7. Son estas líneas horizontales. Estas líneas horizontales, estas de acá. Estos números que están aquí hacen referencia al número cuántico principal n. Estos los de acá. Y como ya habíamos hablado antes, determina la energía de los electrones en un elemento dado. Y como se puede observar, el primer periodo solo contiene 2 elementos, contiene el hidrógeno y helio. El segundo periodo consta de 8, le vamos a poner 2 y este consta de 8. Del elemento litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. El tercer periodo también consta de 8, comienza desde el sodio y termina en el argón. Tanto el cuarto como el quinto periodo tienen 18 elementos. Y el sexto periodo junto con el séptimo tienen 32 elementos. Estos últimos dos tienen 32 porque se cuentan los que están aquí. Se conocen como tierras raras, pero forman parte de lo que es el sexto y el séptimo nivel. Bien, ¿y por qué se da esta variación, esta diferencia en longitud? Y esto se debe a que cada número cuántico principal tiene una serie de orbitales que necesita llenar para poder pasar al siguiente nivel energético, por supuesto. Entonces, recordando un poco de las clases anteriores, cuando nosotros tenemos el número cuántico principal igual a 1, se tiene la capacidad de tener 2 electrones. ¿Por qué? Porque se cuenta con un orbital s. Entonces, el primer nivel tiene estos 2 elementos, el hidrógeno con un solo electrón y el helio que tiene 2 electrones. Entonces ahí se completa el primer nivel. Para el nivel número 2, que es el número cuántico principal n igual 2, se tiene la posibilidad de tener 8 electrones para completarlo. Ahí se tienen 2 tipos de orbitales, se tiene el 2s y el 2p. Entonces, cada electrón que se va agregando según el aumento del número atómico de un elemento, entra en estos orbitales que están disponibles para albergar un electrón. Y al completar esa capa, ese nivel, se pasa a la siguiente. Y como a medida que aumentamos del número cuántico principal, tenemos más espacio para tener más orbitales, es por eso que hay diversas longitudes en los periodos de la tabla periódica. Muchas de las propiedades químicas de los elementos tienen su explicación en la configuración electrónica que estos posean. Como ya han visto, muchos elementos con configuraciones químicas semejantes se comportan en muchos aspectos de manera similar. Como les comentaba antes, todos los elementos en un grupo dado de la tabla periódica tienen configuraciones similares de electrones en la capa de valencia. Recuerden que la capa de valencia es el número cuántico principal más externo. Además, son estos mismos electrones de la capa de valencia los que determinan las propiedades de un elemento. Y es lo que explica por qué los elementos de un grupo dado de la tabla periódica tienen un comportamiento químico similar. Entonces, la tabla se puede dividir en 4 regiones o bloques de elementos, de acuerdo con los orbitales que se llenan. Este es el bloque 1,
este es el bloque 2, este es el bloque 3 y este es el bloque 4. El bloque 1 se llama elementos del bloque S, porque son el resultado de llenar un orbital S. Los elementos de este bloque se llaman elementos del bloque P, porque son el resultado de llenar un orbital P. Los elementos del bloque D son este que he numerado con el número 3. Son los metales de transición, los que ya sabemos que se ubican en la mitad de la tabla y son el resultado de llenar los orbitales D. Y después están los elementos del bloque F, que son justo los que están aquí abajo en la parte inferior de la tabla y son el resultado de llenar los orbitales F. Hay otra clasificación importante que quiero que tengan presente y es que estos dos grupos que están aquí en la izquierda y estos que están aquí, estos 6 de la derecha, se denominan grupos representativos. También se le conocen como elementos principales. La mayoría de los elementos en los que se basa la vida, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, se encuentran en esta sección de grupos representativos. Ahora, estos 10 que están aquí se les conoce como metales de transición y estas dos filas de acá se les conocen como grupos de metales de transición interna. ¿Y por qué quiero que tengan esta clasificación presente? Eso es debido a que en nuestra asignatura no veremos con detalle los elementos de transición ni de transición interna. Y esto es debido a que muchas veces estos elementos no siguen el principio de Aufbau para la configuración electrónica y suceden muchas anomalías al escribir su configuración. Esto se debe a que en niveles superiores del número cuántico principal, la diferencia de energía entre un nivel y otro no es muy notoria, entonces no siempre se predice con exactitud qué orbital es el que usará el electrón para brindarle mayor estabilidad al átomo. Teniendo en cuenta eso, nosotros solo nos centraremos en los grupos representativos. Ahora vamos a hablar sobre los electrones de valencia en la tabla periódica. Como les estaba comentando, en los grupos o familias, que son estas columnas de aquí, estas columnas, todas las columnas son grupos o familias. Los elementos que están en cada uno de estos grupos comparten la misma cantidad de electrones de valencia. Y nosotros, en este caso, solo nos enfocaremos en los elementos representativos. Entonces, nosotros tenemos que para el grupo 1, que sería este es el grupo 1, solo vamos a tener un electrón en la capa de valencia. Para el grupo 2, tenemos 2 electrones en la capa de valencia. En el grupo 13, que es el siguiente grupo representativo, se tiene 3 electrones. Para el grupo 14 se tienen 4. Para el grupo 15 se tienen 5 electrones de valencia. Para el grupo 16 se tienen 6. Para el grupo 17 se tienen 7 electrones de valencia. Y finalmente para el grupo 18 se tienen 8 electrones de valencia. Estos que están aquí ya tienen su nivel energético más externo lleno. Porque recuérdense que aquí de este lado, del lado izquierdo, es donde se comienzan a llenar los niveles. Y aquí es donde se terminan de llenar los niveles energéticos, del lado derecho.
Saber esta información será de mucha utilidad cuando estemos estudiando los enlaces químicos y la formación de compuestos. Pasando a otro tema, los elementos de la tabla periódica se dividen en tres grandes categorías: en metales, metaloides y no metales. Los metales son los grupos más numerosos que se encuentran en la tabla periódica. Son todos estos verdes, todos los verdes. Aquí. Como pueden observar, llegan hasta esta línea en zigzag. Este es su límite, esta de aquí. Y se caracterizan por su apariencia. A temperatura ambiente todos son sólidos, excepto por el mercurio. La mayoría tiene un brillo plateado, son maleables, no son quebradizos, se pueden torcer y también estirar para formar alambres sin que se rompan. Además son muy buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales, en cambio, que son estos celestes, que comienzan desde aquí. O sea, son todos estos celestes, incluyendo el hidrógeno. Son 17 en total. Y de estos 17, 11 son gaseosos. Uno, que es el bromo, es líquido. Y 5 son sólidos. En esos están el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio y yodo. Ninguno de los 17 tiene aspecto plateado, aunque varios poseen colores brillantes. Los no metales sólidos son frágiles, no son maleables y son malos conductores del calor y de la electricidad. Ahora los semimetales. Son 7 y son estos que se encuentran entre los metales y los no metales. Tienen propiedades entre esos dos. Entre ellos está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el astato. La mayoría son de aspecto plateado. Todos son sólidos a temperatura ambiente, pero son frágiles, no son maleables y tienden a ser malos conductores del calor y de la electricidad. Además de las configuraciones electrónicas, muchas propiedades de los elementos dependen de qué tan fuerte son atraídos sus electrones externos hacia el núcleo. Es sabido que las fuerzas de la interacción entre dos cargas eléctricas dependen de la magnitud de la carga y de la distancia entre ellas. Por lo que las fuerzas de atracción entre un núcleo y el electrón dependen de la magnitud de la carga nuclear neta, o sea, la cantidad de protones que actúa sobre ese electrón, y de la distancia promedio entre este y el núcleo. ¿Pero qué es esta carga nuclear efectiva? Bueno, es una atracción electrostática que es detectada por el electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real con los efectos repulsivos de los demás electrones. Es decir, que la carga nuclear efectiva es la fuerza de atracción que siente, por ejemplo, este electrón de aquí hacia el núcleo, pero también tiene en cuenta las fuerzas de repulsión que existen entre los electrones, entre todos estos electrones. Y que estos electrones, al estar recibiendo también la misma fuerza, porque el núcleo aplica fuerza de atracción hacia los electrones simultáneamente hacia todos sus electrones.
Entonces estos que están en un nivel interior hacen un efecto de apantallamiento que consta de reducir la cantidad de fuerza de atracción que el electrón que esté en un nivel superior puede detectar. Es por eso que para átomos polielectrónicos la carga nuclear efectiva siempre va a ser más pequeña que la carga nuclear real. Bien, vamos a analizar esta tendencia que se expone aquí. Aquí dice que según el tipo de orbital S, P, D o F, la energía va a aumentar. Dice que la energía aumenta del orbital S al orbital F. Un electrón en el orbital F es mucho más energético que uno en el orbital S. Y dice que la atracción hacia el núcleo, o sea, la carga nuclear efectiva, va a disminuir. Es decir, que entre más lejos esté un electrón del núcleo, la carga nuclear efectiva va a ser menor. Y entre más energía tenga ese electrón, también es menor la atracción que el núcleo puede ejercer sobre él. Ahora analicemos la carga nuclear efectiva sobre los electrones de valencia. Imaginemos que este es el núcleo positivo. Bien, entonces nosotros tenemos una serie de niveles. Estos van a ser los niveles internos. Vamos a poner I de internos. Y este va a ser el nivel externo. Entonces, nosotros tenemos electrones dentro de estos niveles. Varios electrones. Pero ¿cómo funciona en la capa de valencia? Vale. Entonces, recordando que el núcleo ejerce una fuerza de atracción simultánea sobre todos y cada uno de los electrones al mismo tiempo. Bien, pero cuando nosotros nos estamos moviendo hacia la derecha en la tabla periódica, hacia acá, nosotros estamos aumentando en número atómico, que significa que estamos teniendo una cantidad más grande de protones y de electrones al mismo tiempo, porque los elementos, los átomos, tienen que ser eléctricamente neutros. Entonces, el núcleo comienza a hacerse más grande y también comienza a aumentar la cantidad de electrones que hay en este nivel exterior. Bien, pero el apantallamiento que estos electrones internos le hacen a estos electrones externos es mayor que el apantallamiento que hacen estos electrones unos contra otros. Entonces, por esa razón, a pesar de que hay muchos más electrones que deberían de aportar más fuerza de repulsión y disminuir la carga efectiva, en realidad lo que sucede es que aumenta la carga nuclear efectiva, porque es mucho más fuerte la atracción que ejerce el núcleo con el aumento de los protones a las fuerzas de repulsión que hacen los nuevos electrones que se han añadido a la capa externa. Y sucede de igual manera para cuando se está aumentando de nivel, es decir, cuando vamos hacia abajo en la tabla periódica y cuando vamos hacia la derecha en la tabla periódica aumenta la carga nuclear efectiva. La siguiente propiedad periódica a estudiar es el radio atómico. Para encontrar el radio atómico nosotros necesitamos conocer la distancia que separa a átomos de átomos iguales cuando están químicamente unidos entre sí. Necesitamos encontrar esta distancia de núcleo a núcleo. Esta distancia se designa como D.
y de hecho nosotros lo podemos visualizar también en esta otra imagen, distancia de núcleo a núcleo designada como D. Ahora, nosotros lo que vamos a ocupar es el radio atómico de enlace, el cual se calcula dividiendo entre 2 esa distancia designada como D. Entonces nosotros podemos decir que el radio atómico es la mitad de la distancia D que va de núcleo a núcleo. En esta imagen que he presentado aquí, presentan otro tipo de radio que se llama radio atómico no enlazante. Se es obtenido cuando átomos de el mismo tipo chocan, pero no llegan a unirse. Entonces, esa distancia es mucho más grande que la distancia de radio atómico de enlace. Solo es para dejarles claro que nosotros lo que vamos a estar usando es el radio atómico de enlace. Y bueno, ¿de qué nos sirve conocer este radio atómico de enlace? Este es muy útil porque nos permite estimar las longitudes de diferentes elementos en una molécula. También se relaciona con varias propiedades físicas como lo es la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición de los elementos. Ahora vamos a ver cómo es la tendencia periódica del radio atómico. Cuando nosotros nos ubicamos dentro de un grupo, el radio atómico tiende a aumentar de arriba hacia abajo. Aquí está el incremento del radio atómico. Y esto se da por el aumento en el número cuántico principal n en los electrones de la capa externa, ya que estos electrones se encuentran mucho más lejos del núcleo. Esto hace que el átomo aumente su tamaño. Bien, pero si nosotros nos ponemos a ver esta tendencia dentro de un periodo, entonces nos vamos a dar cuenta de que del periodo disminuye de izquierda a derecha. Aquí hay una disminución y aquí hacia abajo hay un aumento. Bien, ¿y por qué disminuye? Y esto se da por la carga nuclear efectiva. Acuérdense que mientras nosotros nos desplazamos a lo largo de un periodo, se da el aumento de la carga nuclear efectiva, lo cual provoca una mayor atracción de los electrones de valencia y los atrae hacia el núcleo, lo que ocasiona que el radio atómico disminuya y por lo tanto también su tamaño. Ahora, para las siguientes propiedades necesito que tengan bien en claro algunos puntos. Y vamos a comenzar con lo que es unión. Unión es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Y le vamos a explicar con este ejemplo. En un primer momento nosotros tenemos un átomo de sodio neutro, igual cantidad de electrones, igual cantidad de protones, pero pierde un electrón. Entonces se forma un ion con carga positiva, al cual vamos a llamar catión. Entonces, de este caso, lo que quiero que se fijen, lo que quiero que observen es que el tamaño del átomo se reduce al perder electrones. Si observamos este otro ejemplo que tenemos al inicio, un átomo neutro de aluminio. Tiene 3 electrones y 13 protones. Si pierde 3 electrones, el tamaño se hace aún más pequeño. Es decir, que entre más electrones pierda un átomo, el tamaño de este va a ser mucho más pequeño. Ahora veamos el otro caso, y es cuando nosotros tenemos un átomo neutro que gana electrones. Entonces, se va a formar un ion con carga negativa, a la cual le llamaremos anión. En este ejemplo tenemos un átomo de cloro neutro, el cual gana un electrón. Al ganarlo, ustedes pueden observar cómo el tamaño del átomo aumenta, es mucho más grande cuando gana electrones.
En el siguiente ejemplo tenemos un átomo X. Este no tiene una identidad en particular, pero si nosotros le agregamos 2 electrones a este átomo que está neutro, entonces el volumen, el tamaño que tiene el ion formado es mucho más grande. En conclusión, si nosotros agregamos electrones a un átomo neutro, el tamaño del ion formado es mucho más grande. Hay una propiedad química muy importante de los metales y los no metales, y esta es que los metales forman iones positivos, es decir, que tienden a perder electrones. Por otro lado, los no metales forman iones negativos, es decir, que ellos tienden a ganar electrones. En esta figura se representa algunos de los grupos y los iones que estos forman, dependiendo de la posición en la tabla periódica. Entonces, para el grupo 1 se tiene que ellos forman iones 1 más. Esto significa que este grupo tiende a perder un electrón. Para el grupo 2 se forman iones 2 positivo, 2 más. Es decir, perdieron 2 electrones. Para los del grupo 13 se forman iones 3 más. Es decir, que se han perdido 3 electrones. Y ustedes pueden ir notando que para el caso del grupo 1, el grupo 2 y el grupo 13, los cationes que se forman, el número del catión que se forma, estos, son iguales a lo que se tiene por capa de valencia en esos grupos. Ahora observemos a los grupos, al grupo 17. El grupo 17 tiende a formar iones 1 menos. Eso significa que él gana un electrón. En cambio, si vemos el grupo 16, ellos tienden a formar iones 2 menos, es decir, que ganan 2 electrones. Bien, ¿y por qué es que algunos ganan electrones y otros pierden electrones? ¿Por qué los metales pierden electrones y por qué los no metales ganan electrones? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que los elementos que están en este grupo de aquí, en el grupo 18, tienen su capa de valencia completa? Su número cuántico más externo está lleno. Eso les da una gran estabilidad. Entonces, todos los demás elementos que no se encuentran en ese grupo, también buscan tener esa estabilidad. Por ejemplo, para el caso del flúor, él busca tener su última capa de valencia completa. Entonces, para él es mucho más fácil ganar un electrón y tener la configuración electrónica que tiene su vecino, que aquí es el neón. Pero en el caso de los metales, por ejemplo, el litio, él, en vez de tener que ganar 7 electrones, a él le resulta más fácil perder el único electrón que tiene y tener una configuración electrónica parecida a la de el elemento anterior, que es el helio. Más adelante se les explicará esto con más detalle, pero por el momento sí me interesa que tengan presente de que los metales pierden electrones y que los no metales ganan electrones. Ahora vamos a estudiar el radio iónico. El radio iónico, como dice su nombre, es el radio de un catión o un anión. Y este se puede calcular exactamente como se hace para los radios atómicos de átomos neutros. Se puede calcular a partir de las distancias de enlace entre compuestos iónicos. Y estos radios iónicos también dependen de la carga nuclear efectiva. Entonces, ¿cómo sucede eso?
Cuando nosotros tenemos un metal, que ya sabemos que los metales tienden a perder electrones, lo que sucede es que el último electrón que se pierde está en la capa de valencia. A reducir los electrones que están en el nivel externo del átomo, la carga nuclear efectiva aumenta. Entonces, por lo tanto, el catión formado tiene un radio más pequeño, es de menor tamaño. En cambio, si nosotros ahora observamos el oxígeno es un no metal y ya sabemos que estos tienden a ganar electrones. Entonces, cuando ganan electrones, estos se adhieren, se suman en la última capa, en la capa de valencia, y por lo tanto ellos generan una más repulsión electrón-electrón y hacen que el radio aumente, porque la carga efectiva que ellos sienten como atracción del núcleo disminuye. Entonces el tamaño del anión formado es más grande que el átomo neutro. Bien, pero ¿cómo se da esto en la tabla periódica? En la tabla periódica, si nosotros descendemos en los grupos, vamos a ver que el tamaño de radio iónico aumenta. Pero si nosotros nos deslizamos de izquierda a derecha en un periodo, vamos a ver que el tamaño de radio iónico aumenta. Y eso es lo diferente en comparación a el radio atómico, porque ustedes recuerden que el caso de radio atómico, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Aquí aumenta el radio atómico. Pero ahorita en el caso de radio iónico se da de manera opuesta y aumenta de izquierda a derecha. Ahora vamos a estudiar la energía de ionización. La energía de ionización de un átomo o unión es la energía mínima requerida para separar un electrón del estado basal de un átomo o de un ion aislado en el estado gaseoso. Ambos tienen que estar en el estado gaseoso. Entonces se tienen varios tipos de energía de ionización dependiendo de la posición del electrón que se busque separar. Se tiene la primera energía de ionización, que es la energía necesaria para separar el primer electrón de un átomo neutro. Se tiene la segunda energía de ionización, que es la necesaria para quitar un segundo electrón, y se tiene la tercera energía de ionización, que es la necesaria para quitar un tercero. Estas energías pueden ir aumentando. Puede haber una cuarta energía de ionización, una quinta energía, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la primera energía de ionización en valor, en magnitud, es menor que la segunda energía de ionización, y la segunda energía de ionización a su vez es menor que la tercera. Y así es también para todas las siguientes energías. Bien, para explicar eso vamos a usar el átomo de sodio. El átomo de sodio se encuentra en el primer grupo de la tabla periódica y por lo tanto sabemos de que solo tiene un electrón en su capa de valencia. En su nivel energético más externo, que es N igual 3, el sodio tiene una configuración de 3s1. Bien, entonces la primera energía de ionización consiste en quitar este electrón, este de allí, este de aquí. Bien, entonces asumamos que lo hemos logrado. Se tiene la energía necesaria y ese electrón se pierde. Ahora, ¿qué sería la segunda energía de ionización? Sería quitar uno de estos electrones que ya no están en la capa de valencia, sino que en el nivel energético N igual 2. Ahora, recuérdense que yo les decía de que en el caso de los metales que tienden a perder electrones, lo que sucede al perder los electrones es que la carga nuclear efectiva que sienten los electrones restantes aumenta.
porque el radio atómico disminuye. Entonces, por ese motivo, la energía que se necesita, la segunda energía de ionización, es mucho mayor que la primera energía de ionización, y eso es lo que se ha representado en estas ecuaciones de aquí. Entonces se puede concluir que cualquier incremento en la carga nuclear efectiva o cualquier disminución en la distancia del núcleo al electrón que se quiere separar, aumenta la energía necesaria para obtener ese electrón. Bien, ahora vamos a hablar de las tendencias periódicas en la primera energía de ionización en la tabla periódica. Cuando nosotros nos desplazamos en un periodo, que es lo que viene a representar esta flecha, se incrementa la carga nuclear efectiva y disminuye el radio atómico, lo que ocasiona que la energía de ionización aumente, es decir, aquí aumenta y aquí disminuye. Y eso viene a sustentar el hecho de que los metales que presentan una baja energía de ionización tiendan a perder los electrones de valencia, porque como tienen baja energía de ionización, es más fácil quitarles los electrones que están en esos niveles, en comparación con los no metales, que ya sabemos que ellos tienden a ganar electrones. Bien, otra tendencia a tener en cuenta es cuando nosotros descendemos en un grupo. Cuando nosotros descendemos en un grupo, el radio atómico aumenta y la carga nuclear efectiva sí va aumentando gradualmente, porque la cantidad de protones que tiene el núcleo aumenta, pero como también crece lo que es el radio atómico, entonces la atracción entre el núcleo y el electrón, es decir, la carga nuclear efectiva, hace que la energía de ionización se reduzca. Entonces, si nosotros descendemos en un grupo, disminuye la energía de ionización. Pero si nosotros subimos en ese mismo grupo, aumenta la energía de ionización. En conclusión, a menor energía de ionización, más facilidad para perder un electrón. Si tiene una mayor cantidad de energía de ionización, va a tener más dificultades para perder ese electrón. Ahora vamos a estudiar la afinidad electrónica, que es la capacidad de un átomo en estado gaseoso para aceptar uno o más electrones y formar un anión, que es lo que tenemos representado aquí, un átomo neutro gaseoso que acepta un electrón para formar un anión. Este proceso da como resultado energías negativas, porque es un proceso exotérmico, libera energía. A diferencia de las propiedades que hemos visto antes, la afinidad electrónica es difícil de medir porque muchos de los aniones en realidad no son muy estables. Pero en general se puede decir que nosotros, si nos desplazamos de izquierda a derecha en un periodo, podemos decir que las afinidades aumentan, lo que sustenta el hecho de que los no metales tengan esa gran facilidad para ganar electrones. Ahora, existen ciertas irregularidades. Una de ellas es, por ejemplo, entre el grupo 1 y el grupo 2. Como dije, el grupo 2 debería de tener una afinidad más negativa, pero en lugar de eso parece que tiene una afinidad que va disminuyendo. Y eso se da porque el electrón que se agregaría si se formara un anión estaría en un nuevo nivel energético y por lo tanto experimentaría más apantallamiento de los electrones internos, que harían que la carga nuclear efectiva que sienta ese electrón que se acaba de agregar disminuyera en gran medida. Entonces la creación de ese anión sería inestable. Otra anomalía de similar forma pasa entre el grupo 15 y el grupo 14.
Y la última anomalía está en el grupo 18, que les comentaba que estos elementos que están aquí tienen su capa de valencia llena, su nivel energético más externo está completo. Entonces el electrón que se agregaría no tiene ningún espacio en donde estar en la capa más externa que se tiene ese elemento. Entonces tendría que ocupar un nivel energético superior. Entonces los electrones internos le harían más apantallamiento a ese electrón y la carga nuclear efectiva sería mínima. Entonces por eso no sería posible que el anión de los que el anión de los elementos del grupo 18 se formaran. De hecho, esta explicación es el motivo por el cual las capas de valencia completas tienden a ser químicamente estables, y es por eso que la gran mayoría de los elementos, cuando forman enlaces químicos, cuando reaccionan con otros elementos, buscan eso, completar sus capas de valencia. Un factor importante que tenemos que observar es que los elementos que tienen una mayor afinidad electrónica se encuentran en el grupo 17. Si ustedes comparan los valores, este grupo es el que tiene los valores con un mayor número de afinidad electrónica. Ahora estudiaremos la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Entonces, la electronegatividad se relaciona con la afinidad electrónica y con la energía de ionización. Por ejemplo, si nosotros observamos el flúor, este que está aquí, él tiene la mayor afinidad electrónica, es decir, de que él gana electrones con mucha facilidad. Y también tiene una alta energía de ionización, es decir, que él no pierde electrones fácilmente. Entonces, la combinación de esas dos propiedades le da una alta electronegatividad. Por el contrario, si nosotros analizamos el sodio tiene baja energía de ionización, lo que significa que él pierde electrones fácilmente. Y tiene baja afinidad electrónica. Eso significa que él no puede ganar electrones con facilidad tampoco. Y la combinación de esas dos propiedades le dan una baja electronegatividad. Bien, en una tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Y en un grupo disminuye de arriba hacia abajo. Es decir, que de aquí de izquierda a derecha aumenta. Y de aquí de arriba hacia abajo disminuye. Bien, los átomos que tienen grandes diferencias de electronegatividades tienden a formar enlaces iónicos, así como lo es el cloruro de sodio. Porque los átomos de los elementos menos electronegativos ceden sus electrones a átomos de los elementos más electronegativos. Por eso es que un enlace iónico por lo general se hace entre un átomo de un elemento metálico con un átomo de un elemento no metálico. Ahora, los átomos que tienen electronegatividades parecidas, o sea que vienen de diferentes elementos y tienen electronegatividades parecidas, tienden a formar entre ellos lo que se conoce como enlaces covalentes, porque el desplazamiento de la densidad electrónica, es decir, de los electrones, suele ser bien pequeño. Entonces, en esta mayoría de enlaces covalentes participan átomos de enlaces no metálicos, y un ejemplo de eso puede ser el azúcar. Ahora se verá el carácter metálico de los elementos. Bien, en esta tabla se presentan algunas características de los metales y no metales que yo ya había mencionado con anterioridad. Entonces, el carácter metálico consiste
en que cuanta más propiedades físicas y químicas de los metales presente un elemento, entonces su carácter metálico es más grande. Entonces, como se puede observar en esta figura, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda en un periodo y aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. Este carácter metálico es el que sustenta que haya algunos metales que sean más brillantes, que sean más maleables, dúctiles, que sean mejores conductores de la electricidad o del calor que otros, porque el carácter metálico va disminuyendo a medida que nosotros nos vamos acercando hacia los no metales. Ahora vamos a estudiar los grupos de la tabla periódica. El hidrógeno pertenece al grupo número 1, a los que son conocidos como metales alcalinos, y tiene de hecho en su configuración electrónica un electrón, que vendría a ser el electrón pues, que participa en todo tipo de enlaces en donde esté el hidrógeno. Pero este elemento puede perder ese electrón o puede ganar otro, lo que en sí hace que no tenga las características que representan a los metales alcalinos. Así que sí está en ese grupo, pero en realidad no forma parte de él. Ahora vamos a estudiar al grupo número 1 de la tabla periódica, que son los metales alcalinos. Entre ellos se encuentra el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son metales muy suaves y plateados, todos reaccionan con una gran rapidez y lo hacen de manera violenta con el agua para formar productos alcalinos o básicos, que de hecho es de ahí de donde proviene su nombre de metales alcalinos. Estos metales nunca se encuentran en la naturaleza en su estado puro, sino que se encuentran en una combinación con otros elementos. También se caracterizan por tener una baja energía de ionización, por formar iones monopositivos, porque recuérdense que en su configuración electrónica este grupo solo tiene un electrón de valencia. Ahora está el grupo número 2, que son los metales alcalinoterrios. Estos son menos reactivos que los metales alcalinos y entre ellos se encuentran el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, bario y radio. Son metales que son lustrosos, también son plateados y al igual que pues los anteriores no se pueden encontrar en estado puro en la naturaleza, siempre están formando compuestos. Suelen formar iones positivos, 2 más, que significa que ellos pierden 2 electrones. Su reactividad varía de forma considerable. Por ejemplo, el berilio no reacciona con agua. El magnesio lo hace, pero de una forma lenta y solo con el vapor de agua. El calcio, el estroncio y el bario son lo suficientemente reactivos como para reaccionar con agua fría. Ahora se verá el siguiente grupo de los elementos representativos, que es el grupo 13, el cual incluye el boro, el aluminio, el galio, indio, talio y talio. Entonces, de estos, el boro es un metaloide y el resto son metales. Se sabe que el boro no forma compuestos en donde se pierdan electrones y no reacciona con el oxígeno gaseoso ni con el agua. Y que en cambio el aluminio forma fácilmente óxidos de aluminio cuando se expone al aire. El siguiente grupo es el grupo 14, que está compuesto por carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Se sabe que el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides. Se sabe que en el caso de lo que son carbono, silicio y germanio, estos no forman compuestos iónicos, y que los elementos metálicos, que son el estaño y el plomo, no reaccionan con el agua. Ahora se estudiará el grupo 15.
el cual incluye nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Se sabe que el nitrógeno y el fósforo son no metales, el arsénico y el antimonio son metaloides y el bismuto es un metal. Por lo tanto, se puede ver como dentro del mismo grupo se presentan varias variaciones por el hecho de que no todos presentan las mismas características. El nitrógeno se encuentra en la naturaleza como un gas diatómico y el fósforo existe como moléculas de 4 átomos en una estructura tetraédrica, que de hecho van a poder ver más adelante cuando se esté hablando de los enlaces químicos. Ahora se estudiará el grupo 16, el cual está compuesto por oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El oxígeno, el azufre y el selenio son no metales. El telurio y el polonio son metaloides. El oxígeno existe como gas diatómico. El azufre y el selenio en su forma elemental tienen una fórmula molecular compuesta por 8 átomos. Es una estructura bastante complicada. El polonio se sabe que es un elemento radioactivo. Y el oxígeno tiende a aceptar 2 electrones para formar un ion óxido en muchos de sus compuestos iónicos. Ahora está el grupo 17, que también es conocido como halógenos. Estos son no metales que suelen generar esta fórmula. Suelen estar en moléculas diatómicas. Entre ellos se encuentran el flúor, el cloro, bromo, yodo y astato. Se sabe de que tienen altas energías de ionización y una gran afinidad electrónica, y de hecho debido a su gran reactividad no es posible encontrarlos en su estado puro en la naturaleza. Siempre están también formando compuestos con otros elementos. Y el último grupo de los elementos representativos, que es el grupo 18, que tiene el nombre de gases nobles, en el cual se incluye el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Existen como especies monoatómicas, poseen en sus orbitales una configuración completa, lo que les da una gran estabilidad. Son inertes, por eso mismo de su gran estabilidad, y tienen falta de reactividad. Bien, el siguiente tema a estudiar es el símbolo de Lewis, que fue creado por el químico estadounidense Gilbert Lewis. Él sugirió una forma sencilla de mostrar los electrones de valencia de un átomo y darles un seguimiento durante la formación de un enlace. Entonces, las partes del símbolo de Lewis son el símbolo del elemento y puntos, que son los que representan los electrones de valencia. En este caso he representado el átomo de carbono, el cual tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, ustedes saben que los electrones que se encuentran en el nivel más externo son los que forman los electrones de valencia. Por lo tanto, el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia en su último nivel energético. Para colocar los puntos, vamos a borrar esto. Para colocar los puntos, que son los que representan los electrones, lo que se hace es colocar uno por uno en cada uno de los 4 lados de la letra. Por ejemplo, aquí tenemos la letra. Entonces, ustedes pueden comenzar del lado que quieran, pero siempre tienen que colocar uno en cada lado. Una vez terminen de colocar uno para cada uno de estos 4 lados que tiene este cuadrito, ustedes pueden ir colocando más. Por ejemplo, el nitrógeno. El símbolo químico del nitrógeno es una N mayúscula. Entonces, él tiene 5 electrones de valencia, que significa que yo voy a comenzar desde aquí arriba. Un electrón, 2 electrones, 3,
4. Y ahora que ya puse cada uno de los electrones en cada uno de los lados de mi símbolo y todavía me falta agregar uno, el siguiente va aquí. 5. Entonces es importante que respeten el orden de llenado de los electrones en los que son los símbolos de Lewis. Los símbolos de Lewis funcionan sobre todo para los elementos representativos, que son estos. Entonces en esta tabla se muestra cómo serían las representaciones de Lewis para cada uno de los elementos representativos que están en la tabla periódica. Ahora se va a estudiar la regla del octeto. Como ustedes ya saben, los átomos tienden a ganar, a perder y compartir electrones hasta que se encuentran rodeados por 8 electrones de valencia. Entonces, para explicar esto vamos a usar el ejemplo anterior, que es el carbono. La configuración electrónica del carbono es esta. Y ya habíamos identificado que estos eran los electrones de valencia del carbono, que tiene 4. Y es lo que hemos representado aquí con este símbolo de Lewis. Pero como la regla del octeto consiste en que este elemento tiene que estar rodeado de 8 electrones. ¿Por qué? Porque así tiene una mayor estabilidad. Entonces, él, por medio de enlaces químicos, consigue 4 electrones más, que como se suman cada uno a uno de los 4 lados del símbolo y nos generan este símbolo que tenemos aquí. Y eso lo hacen con el propósito de volverse más estables y de parecerse al gas noble más cercano a el elemento, que en este caso, como es el carbono, el gas noble más cercano es el neón. Entonces, después cuando ustedes revisen la configuración electrónica del anión del carbono formado, que es este, ustedes se van a dar cuenta que la última capa de valencia, que es esta, ya está completa. El orbital S tiene 2 electrones, que es lo máximo que puede tener, y el orbital P tiene 6 electrones, que es lo máximo que puede tener. De manera que ahora que él tiene completo su octeto, experimentan una gran estabilidad. El siguiente tema son los números de oxidación. Bien, el número de oxidación sirve para hacer un seguimiento de los electrones en las reacciones y consiste en el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones realmente fueran transferidos completamente. Entonces, los números que pueden observar aquí en esta tabla son los números de oxidación y estos reflejan el número de electrones que se han transferido al realizar la reacción. Sobre todo se utiliza para reacciones tipo óxido de reducción, que las van a ver más adelante. Entonces nos permiten identificar a simple vista los elementos que se han oxidado y los que se han reducido. Ahora se va a establecer la diferencia entre lo que es los electrones de valencia y el número de oxidación. Entonces este cuadrito me pareció bastante práctico para que ustedes pudieran observar eso. Por ejemplo, se tiene que los electrones de valencia son los electrones que están en la capa más externa del átomo. Pero en cambio, el número de oxidación es el número de ganancia o pérdida de electrones en un átomo dentro de un compuesto. De ahí cuando se refieren a carga eléctrica, por ejemplo, el número de electrones de valencia no indica carga, pero sí lo hace el número de oxidación. El número de oxidación fue creado para saber la cantidad de electrones que se han transferido en un enlace químico, pero no indica la cantidad de enlaces que hace el átomo.
En cambio, los electrones de valencia sí pueden decir cuántos enlaces puede un átomo realizar. Ahora, en lo referente al comportamiento del elemento puro. En los electrones de valencia son los electrones que, como les decía antes, están en su capa más externa, pero el número de oxidación en un elemento puro es 0. Ahora vamos a hablar un poco sobre la abundancia de los elementos, tanto en la corteza terrestre como en los seres vivos. Nosotros como humanos estamos compuestos de una variedad de elementos que están presentes en la corteza terrestre, pero ¿ya se han preguntado cuáles en realidad son esenciales para los seres vivos? Según estudios, se tienen 83 elementos en la naturaleza, 12 que constituyen el 99.7% de la masa de la corteza terrestre, los cuales son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, y los que representan el 5.3% que son sodio, potasio, titanio, hidrógeno, fósforo y manganeso. En la naturaleza estos elementos no están distribuidos de manera uniforme. Recuerden que hay regiones que tienen más abundancia de un elemento que otros, y la mayoría se presenta en combinaciones, así que obtener estos elementos puros no es una tarea sencilla. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que es el cuerpo humano. Nosotros necesitamos estos elementos que están aquí. Por orden de abundancia, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, calcio, fósforo, y esto todos los demás que representan el 1.2% que abarcan desde el potasio, el azufre, el cloro y suma todos estos de aquí. De estos que yo he encerrado son de importante utilidad y son conocidos como elementos. En esos se encuentran el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, yodo, selenio y flúor. Estos elementos son muy necesarios porque nos ayudan en funciones biológicas como son el crecimiento, el transporte de oxígeno para el metabolismo, a construir defensas contra varias enfermedades, y existe un balance muy delicado en las cantidades de estos elementos, porque su deficiencia o su exceso durante un amplio periodo de tiempo puede producir enfermedades graves, como son retrasos mentales o incluso la muerte. Ahora vamos a dar un resumen de lo que se vio en la videoconferencia. Bien, en la bibliografía ustedes van a encontrar varios tipos de notación. Es probable que encuentren esta, la que yo les mostré, que es la UPAC y que es la que les dije que vamos a usar, pero también es probable que encuentren esta otra numeración que es estadounidense. Entonces, solo es para que vean que se están haciendo referencia al mismo grupo, solo que con números de los grupos diferentes. Ahora vamos a repasar las propiedades periódicas que se vieron. La primera que se estudió fue la carga nuclear efectiva, que es la fuerza que ejerce el núcleo a los electrones, y esa les decía que aumenta de izquierda a derecha. La carga nuclear efectiva, y que aumenta de arriba hacia abajo. Bien, la siguiente es el radio atómico. El radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Para acá. Y de arriba hacia abajo. Aumenta. Aumenta el radio atómico. El radio iónico, que es el tamaño que tienen los iones que se forman, aumenta de izquierda a derecha. Vamos a poner aquí radio iónico. Y de arriba hacia abajo.
Después está lo que es la energía de ionización, que es la energía necesaria para quitar un electrón al átomo, y que hay varios tipos de energía de ionización dependiendo de qué electrón se quite. La primera energía de ionización es el primer electrón, la segunda energía de ionización es el segundo electrón de la capa de valencia, por supuesto. Entonces, esta energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Energía de ionización. Y de abajo hacia arriba. La otra es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es una medida de la capacidad que tiene un átomo para adquirir electrones. Entonces, esa aumenta de izquierda a derecha. La afinidad electrónica. Y les decía que en lo que es en los grupos no hay un cambio que sea así muy notorio, entonces que por eso no lo tomábamos tanto en cuenta. De ahí se tiene lo que es la electronegatividad, que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer los electrones en un enlace químico. Y la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. La electronegatividad. Y de arriba hacia abajo. Por último, se comentó sobre lo que es el carácter metálico. Y se dijo de que el carácter metálico es la capacidad que tienen los elementos para mantener las propiedades que determinan a un metal y que estos aumentan de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aquí les dejo la bibliografía que sustenta esta clase y la que se les recomienda leer para una mejor comprensión de los temas. Hasta aquí llega la clase número 4. Me despido deseándoles un excelente día.